Soy Valentina Martínez, estudiante de Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales e integrante del proyecto de vinculación académica Abriendo Caminos con la Ciencia. Hoy vamos a conversar con la doctora Ingrid Garcés Milla. Ingrid Garcés Millas es profesora asociada del Departamento de Ingeniería Química y de Procesos de Minerales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antofagasta. También pertenece al Centro Regional de la Educación Ambiental, CREA. Es ingeniera civil química en profesión y tiene el grado de doctora en Ciencias de la Universidad de Zaragoza. A lo largo de los años, en la universidad, ha participado de diversas instancias al interior de esta, a través de las cuales ha aprendido acerca de nuestra organización, su modo de operar y la gobernanza interna. En este contexto, participa y ha participado como integrante de la Comisión Base de Calificación Académica en las Facultades de Ingeniería, Ciencias de Salud, Ciencias Jurídicas y Ciencias Básicas. Ha sido miembro del Consejo Académico como de la Junta Directiva de nuestra universidad. También ha ocupado cargos a nivel superior como directora de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Antofagasta, en la Facultad de Ingeniería como secretaria de Docencia y en Extensión y Asistencia Técnica. Realiza docencia no solo de las asignaturas de la especialidad de Ingeniería Química, sino que en el resto de las carreras de la universidad a través del Diplomado de Gestión Ambiental. Conjuntamente, realiza docencia de posgrado en los programas de desarrollo energético en medio ambiente y desarrollo sustentable. Dentro del ámbito de la investigación, se ha desarrollado en líneas de minerales industriales y depósitos salinos, desde la década de los 90. Ha realizado en calidad de científica y tecnóloga en el Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza publicaciones con colegas de España. También ha realizado pequeñas estancias en la Universidad de Birmingham, Max Planck Institute, Universidad de Vigo, Universidad de Ciencias y Tecnología de Noruega y Universidad de Barcelona. Sus publicaciones en diversas revistas están en la línea de termodinámica de electrolitos, geoquímica de salmueras naturales, desarrollo de la industria del litio y sus impactos ambientales. Esto último la ha puesto a nivel internacional por temas de los recursos hídricos en ambientes desérticos, producto de lo cual ha sido entrevistada para reportajes y documentales en Alemania, Noruega, Suiza, Holanda e Inglaterra. Participa de forma permanente en eventos de carácter nacional e internacional a través de congresos, simposios, encuentros, entre otros. Producto de la docencia e investigación, mantiene un sitio web de conocimiento general basado en las publicaciones de investigación y producción docente. Tomando en cuenta la extracción y producción de minerales que se realizan en zonas áridas, ¿presenta algún riesgo o consecuencia negativa a la sustentabilidad de la zona? Cuando hablamos de extracción en zonas áridas en general, pensamos en la zona desértica. Cualquier cambio que uno realice, ya sea extrayendo, sacando algún tipo de recurso, produce una perturbación en el medio. Es decir, no podemos pensar que no vamos a producir ningún tipo de alteración. Eso es así. Lo que tenemos que tratar es de producir los mínimos impactos en general al medio como un ecosistema en su conjunto. Es decir, no solo hay que mirar el entorno, la biodiversidad, hay que mirar el ser humano y de alguna otra forma también mirar la economía para hablar de sustentabilidad. Entonces, dicho eso, podríamos hacer una analogía entre la extracción de yacimientos en roca, que produce grandes remociones de roca que en el norte nosotros vemos, ¿no es cierto?, cuando pasamos por la carretera, y esto genera una gran cantidad de polvo, material particulado, lo que implica entonces, de alguna manera, que los suelos están siendo alterados, independiente de la alteración que se vaya a producir por algún reactivo químico. Y si miramos ahora, cuando hablamos de salmuera, la salmuera lo que hace es extraer un recurso, pero en un ecosistema. ¿Y qué significa este ecosistema? Este ecosistema, a diferencia del que hablábamos reciente, es un ecosistema muy frágil,
un ecosistema que tiene biodiversidad, que tiene recursos naturales, que tiene agua, es decir, es un tema totalmente distinto. Entonces, lo que tenemos que hacer en ese caso, cuando hablamos de extraer salmuera, estaríamos hablando de una minería del agua, a diferencia de en yacimientos, que es una minería de roca. Entonces, obviamente, hoy en día, en general, cuando uno habla de la minería, mete todo en el mismo saco, pero no es lo mismo. Estamos hablando de un sistema inerte, inorgánico, contra un sistema vivo, frágil. Esa es la gran diferencia, y por eso se producen esta gran cantidad de alteraciones en el medio. Entonces, si nosotros pensamos ahora desde el punto de vista de que la extracción de salmuera conlleva a una producción de litio, que el litio, ¿no es cierto?, es como la salvación que estamos hablando, ¿no es cierto?, de sustituir el combustible fósil por un combustible verde, no es tanto así, porque la forma en que cómo se está depredando el medio, cómo se está alterando este ecosistema, hace que tengamos que decir, no es una cosa como el resto de las personas creen, que es como la salvadora de las energías. Dentro de ese contexto, podríamos decir que uno de los principales problemas que suceden en la extracción de salmuera principalmente es la gran pérdida de agua que se tiene en el sistema. Y estamos hablando de una zona árida, lo que significa que es lo más absurdo perder agua en zonas áridas. Si lo miramos ahora desde el punto de vista social, estas aguas donde se extrae la salmuera, por ejemplo en el Salar de Atacama, a su alrededor viven comunidades. Estas comunidades indígenas han luchado por preservar su cultura que está en torno al agua. Si bien es cierto, las aguas corrientes fueron reclamadas y de alguna manera reconocidas desde el punto de vista judicial, y fueron inscritas 70 derechos de agua por ahí por los años 95 al 98, lo cierto es que las aguas subterráneas no lo han sido. Y eso porque están sujetas a resguardo especial, lo que significa que el código de agua, por la lógica, es que es propiedad privada, individual y mercantil. Entonces, el gran problema de la extracción de salmuera pasa por un tema del recurso hídrico. Independiente que si comparásemos la cantidad de agua que se extraen de estos depósitos para la minería del cobre, por ejemplo, es mucho más brutal que en el caso de la minería del litio. Pero si ahora miramos el proceso elimina del sistema una cantidad astronómica de agua, son por tonelada de litio producido se pierden 2.000 toneladas de agua. Eso es una cantidad brutal en una región árida. Entonces, si la pregunta dice, ¿qué sucede con las extracciones en regiones áridas? ¿Es sustentable el sistema de esta manera? Yo creo que no hay una gran sustentabilidad del sistema como se está llevando hoy en día. Y después, si lo miramos desde otro punto de vista, en las últimas 2 décadas, ha habido mucho dinamismo de grandes inversiones de capital extranjero, lo que implica entonces que hemos tenido, ¿no es cierto?, un gran complejo industrial. Las exportaciones y producciones se han triplicado los 20 últimos años, ha habido un gran crecimiento, pero no se condice ese crecimiento con lo que debe llegar a la sociedad. Y cuando se habla de sustentabilidad, tenemos que poner al hombre, al individuo en el centro. ¿Y qué hemos visto? Bueno, con el estallido social y ahora con la pandemia ha quedado evidenciado
el gran problema de la gran desigualdad que tenemos, brutal, con el encarecimiento de los insumos. Es decir, ha sido realmente no solo esta industria, sino que todas las industrias en general, la industria de la minería, en zonas áridas, como en nuestra región, que se dice que es la capital minera, pese a esta gran inversión, no hemos podido salir adelante como región. Entonces, yo creo que no podemos hablar de sustentabilidad si no cambiamos el paradigma en el cual estas riquezas no le están llegando a todos, sino que le están llegando a muy pocos. Y eso nos pasa por ser un país extractivista. O sea, doctora, tomando en cuenta lo que usted decía anteriormente, ¿la extracción de litio presenta un impacto mayor en comparación a la extracción de otros minerales en la zona donde se realiza? Si produce mayores impactos, en realidad los impactos que produce son impactos que en el último tiempo se están dando a conocer. Al comienzo pareciera que no se visualizó ese impacto. Bueno, nadie estaba preocupado tampoco. Y eso se debe a la gran presión que ha habido por el litio a nivel mundial. Entonces, estos impactos en los suelos han sido por la industria cuprífera muy grandes. A diferencia del impacto que está teniendo la industria del litio, que está impactando por un lado el agua, tanto agua potable como el agua que se está perdiendo producto de la evaporación de la salmuera. Está impactando en la flora y está impactando en la fauna. ¿Cómo se visualiza esto? Se visualiza fundamentalmente porque han habido fiscalizaciones, por ejemplo en el Salar de Atacama, han habido 6 fiscalizaciones en las cuales han quedado evidenciados cómo la vegetación ha ido muriendo, o sea, ha habido pérdida de humedales, pérdida de algarrobo. En cuanto, por ejemplo, a la fauna, si podemos, la CONAF tiene recuentos de estudios de cuántos flamencos habían. Hace 10 años había más de 14.000 flamencos. Hoy en día la cantidad de flamencos no asciende, no llega a los 1.000 flamencos. Y estamos hablando de una especie que es vulnerable y donde hay protección ambiental. Entonces, ¿está impactando? Sí, hay impacto. Y después, uno de los impactos más grandes, que tal vez poco se condice en la literatura, cuando uno habla desde el punto de vista científico, cuando uno habla desde el punto de vista tecnológico, es el impacto en la cultura ancestral. No podemos dejar de lado lo que significa la pérdida de las costumbres del pueblo Licanantay, porque ellos es un pueblo que vive hace más de 12.000 años, cuyos territorios han sido depredados totalmente. En general, todos los salares han sido depredados por la industria minera. Pero ellos viven, las comunidades, que son 18 comunidades que viven alrededor del Salar de Atacama, se ven impactadas. ¿Por qué? Porque por el borde este está Toconao, Peine, están todas las comunidades. Y ellos, ¿cómo vivían ahí? Pastaban, ¿no es cierto?, en los humedales, ellos cultivaban la tierra, eran agrícolas, lo que significa entonces de que hoy en día su cultura no puede seguir sustentada en ello, porque todo el borde este está lleno de los pozos de bombeo de las empresas. Por lo tanto, ya no pueden tener pastoreo. No pueden, ¿cómo se llama?, cultivar la tierra porque no tienen agua. Entonces, la cultura se ha perdido, la cultura de los pueblos, su idiosincrasia.
Entonces, eso también es un impacto negativo de la extracción del litio. Y tanto así de que el año pasado, con la celebración de la COP, estuvo el Tribunal Ambiental de la Naturaleza y se presentó el problema de los pueblos indígenas. En el caso del Salar de Atacama se presentó ante este tribunal, que es un tribunal internacional, que se realizó a finales del 5 de diciembre del 2019, acá en Chile. Y bueno, con todos los antecedentes, finalmente se llegó y se concretó que el Salar de Atacama ha sido impactado no solo sino que fundamentalmente la flora y la fauna, porque ellos tienen que ver con la parte de la naturaleza, por el efecto de las pérdidas de los humedales, la vegetación, y eso también, a científica también es corroborado, porque la pérdida de la vegetación, por ejemplo, se debe al efecto de las extracciones de la salmuera, no de otra cosa, de la extracción de la salmuera. Y también existe pérdida de la humedad del suelo y la temperatura del suelo por efecto también de la extracción de salmuera. A partir del 2019 ya han salido los primeros papers de científicos, no han sido chilenos, han sido de afuera, en las cuales ya están evidenciando desde el punto de vista científico cómo se está impactando el salar producto de la extracción de salmuera. Entonces, existe un impacto negativo, o sea, no podemos ver a la industria del litio si no miramos el daño ambiental que se está produciendo en el salar, específicamente el salar de Atacama, pero si nos vamos al otro lado de la cordillera, el salar de Hombre Muerto, el salar de Olaroz, es decir, están todos los salares hoy en día en pie de guerra, las comunidades están todas en pie de guerra con las industrias extractoras de litio. Doctora, según lo que usted nos comentaba en las últimas dos preguntas, ¿cree usted que exista o existe alguna alternativa que reduzca estas consecuencias, ya sea ambientales o sociales, que deja la extracción del litio en los salares? Yo creo que sí lo podemos hacer. La idea no está cerrarse a una industria. Creo que eso no es la forma. La forma es tener una industria que sea realmente sustentable. Y en el caso específico de la industria del litio, a partir de salmueras, que es el caso que nos convoca en Chile, lo que tenemos que hacer es cambiar la metodología actual de extracción, es decir, cambiar el proceso con cómo se está realizando. El proceso actualmente consiste en extraer, bombear de 30 a 35 metros de profundidad y ponerla en pozas de evaporación solar, esa salmuera, para que se evapore. Se evapora gracias a la alta concentración de energía que tenemos en esa zona, al efecto de los vientos y por efecto del clima, porque es una zona donde no llueve, justo en esa área no llueve. Entonces, tenemos todo para hacer que la evaporación sea fluida. Y eso significa que yo voy a concentrar una salmuera de 1.7 a 6% en litio sin agregarle ningún tipo de energía. Cosa diferente es en otros procesos que yo voy a tener que consumir energía. De aquí la energía está siendo gratis. Eso significa que el costo que tengo asumido a esa parte del proceso es un costo muy bajo. Por eso las salmueras de Salar de Atacama son las más bajas. Cuando se vende el carbonato de litio, el hidróxido, el extraído de Chile, obviamente los costos son los costos más bajos comparados con los costos de las otras empresas. Entonces, lo que tenemos que
realizar en este caso es cambiar la metodología por alternativas que sean obviamente mucho más amigables con el medio ambiente. Existen esas alternativas. No es tampoco tan fácil decirlo, voy y cambio y traspaso pozas por cambio por, ¿cómo se llama? Por otra metodología. Hay que hacer pruebas experimentales con la salmuera porque lo que funciona en un lado no tiene por qué funcionar en otro, porque las condiciones son distintas, los requerimientos, la naturaleza misma de la salmuera, es decir, hay una serie de variables que hay que incorporar al sistema. Hay que hacer pruebas experimentales a escala piloto y posteriormente entonces a escala industrial. Tenemos extracción por solvente, puede ser una alternativa, filtración con algunos tipos de resinas especiales, podemos también tener sistemas de columnas, y en Argentina se ha desarrollado un nuevo proceso, que es un proceso electroquímico que ya fue patentado, se hizo a escala piloto, y ahora ya están trabajándolo en planta, pero todavía no está a nivel industrial. Pero sí se han cambiado algunas condiciones que hacían este tipo de extracción por efecto de la gran pérdida de agua del sistema en Nevada, California, por ejemplo. Entonces, sí podemos tener algunas alternativas. Obviamente, las dos industrias actualmente, SQM y Albemarle, no van a querer cambiar porque a ellos se les ocurre, porque sabe que doña Ingrid dice que hay que cambiar el proceso. Van a ser siempre reticentes. Pero en la medida que nosotros exijamos eso como país, en que no podemos tener una industria de esta naturaleza operando de esta forma, yo creo que van a tener que llegar más tarde o más temprano a cambiar esa parte del proceso. Porque a nivel internacional las normas son bastante fuertes, en que finalmente el litio que va a llegar, el litio de Chile, va a tener un estigma que ha depredado un ecosistema y ha dejado sin agua a las comunidades. Doctora, el Chile, al ser el mayor productor de litio, ¿cuál es el significado para el país según su mirada? A ver, yo creo que las cosas en Chile, si bien es cierto por un lado, no está todo malo, de ninguna manera, lo que uno trata muchas veces es de potenciar y decir más fuerte qué cosas se podrían cambiar. Pero yo no comparto mucho cuando en general la noticia y todo el mundo habla de que hagamos baterías de litio para los automóviles eléctricos, en fin, sin pensar en que se requiere, para hacer las baterías de litio, se requiere un nivel de especialización muy alto, muy alto. Es decir, el desarrollo de la tecnología y del conocimiento es bastante altísimo. Y entonces, yo creo que Chile tiene que mirar esta industria como una gran posibilidad para dar un salto a nivel tecnológico. Que no nos pase lo que nos pasó con el salitre ni con la industria cuprífera. Pero haciendo algunas acotaciones como por lo que hablábamos en la pregunta anterior, que en el sentido de que debemos que tener procesos sustentables. Y cuando hablamos de la sustentabilidad, tenemos que incorporar en este sistema económico también a las comunidades y al medio ambiente. Es decir, para que la patita quede bien puesta en la mesa y esta no se caiga, tenemos que tener a todos los actores involucrados. Entonces, por un lado, tenemos que cambiar el switch de la mirada, cómo se hace ciencia en Chile. Hoy en día
por ejemplo, en algunos países, como por ejemplo Alemania, nosotros que tenemos, la ciencia, la investigación se hace a través de centros especializados en que en cada estado, ¿no es cierto?, se tiene un nivel de especialización en una línea. Entonces tenemos un centro de alto nivel de las distintas áreas desarrolladas a través de todo el país. Nosotros en Chile, ¿qué tenemos? Alguien que se le ocurra hacer algo aquí en esta universidad, en la otra del lado, en la otra de más al sur, pero al final no hemos potenciado nada. Entonces tenemos que ser capaces de poder desarrollar ciencia a nivel nacional de una manera distinta. Dejar los egos a un lado y estos monopolios que existen en el país, sino que mirar el país de una forma distinta, convocando a todo. La industria, para desarrollar la industria del litio, sobre todo lo que tiene que ver en el proceso de extracción, es bastante complejo, porque ahí se requieren de todas las disciplinas, antropólogo, geólogo, ingeniero, hidrólogo, es decir, de todas las especialidades. No es un área muy fácil para una sola especialidad. No tenemos modelos hidrogeológicos todavía dentro del salar de Atacama, para qué decir los otros salares. Entonces, la cadena de producción de la batería de litio es bastante larga. Y nosotros somos solo extractivistas, lo que hacemos es extraemos el litio y a lo sumo lo que tenemos es la siguiente paso, que es producir un producto químico. Y hasta ahí hemos llegado, pero tenemos que ser capaces de generar, y yo no potencio la batería, sino que lo que yo estoy potenciando son distintos tipos de requerimientos, es decir, por ejemplo, producir componentes como cátodo, desarrollo de la electrónica, y todo aquello requiere de un nivel de especialización mucho más alto, porque no vamos a poder competir con las baterías de litio para producir autos eléctricos, porque no tenemos industria automotriz. Y si miramos un poquito más allá, China tiene el 70% del mercado en la producción de baterías de litio. Está dominada por China. Y después el resto lo tiene los países europeos y Estados Unidos. Pero detrás de los países europeos y de Estados Unidos están los capitales chinos. Es decir, China no tiene el 70%, señores, tiene muchísimo más, porque está en Europa y está en América. ¿Eso qué significa? Significa que nosotros no vamos a poder ir con una batería de igual a igual, porque los costos van a ser muy distintos, los costos de transporte. Desde aquí, para llevarlo a una fábrica de automóviles, por ejemplo, o de buses, lo que sea, de transporte en general, en Sudamérica casi no tenemos. Es muy pobre la que hay en Brasil y el resto no tenemos nada. Eso significa entonces que nuestra batería, ¿dónde la vamos a vender? ¿A qué precio la vamos a llegar a vender? Pero sí podríamos ser grandes productores de especies como cátodos, como baterías, por ejemplo, para otros tipos de insumos que sean y que se requieran en la región, en el país. Y lo otro es la parte del almacenamiento energético para la red eléctrica. Bolivia está siendo electrificado justamente a raíz de, como tiene mucha población rural, con este tipo de almacenamiento de energía. Y para nosotros, para Chile, también podríamos visualizar parte de las zonas rurales que quedan bastante alejadas, pero no es un problema tan serio en Chile como sí lo es en Bolivia. Entonces, yo creo que no es la línea competir con baterías de litio. Para mí no es la línea esa.
pero sí hacernos poderosos en algunos otros requerimientos. Y cambiar las prácticas. Eso es lo que yo creo fundamental acá, cambiar las prácticas extractivistas, porque lo único que nos están haciendo llevar es matar estos ecosistemas, o sea, los salares están siendo depredados en su mayoría. Si nosotros no somos capaces de mirar lo que está sucediendo, en un tiempo más vamos a tener estas empresas, estas son transnacionales, que los capitales no quedan acá, se van. Y lo único que hemos hecho es, hemos arrendado, lo que se paga es algo ínfimo. Y no tenemos ninguna alternativa de un mejor desarrollo de esa forma. Tenemos que desarrollarnos desde el punto de vista más bien científico. Bueno, doctora Ingrid, para mí le quiero agradecer por ser partícipe de esta entrevista para el proyecto de vinculación Abriendo Caminos con la Ciencia. Ha sido un agrado y un placer que nos haya conversado sobre la extracción del litio y cómo estos impactan de manera ambiental y también social, que es un fundamento muy importante. No sé si tiene algo más que comentarnos. No, agradecerles, que les vaya súper bien en el proyecto. Creo que es fundamental avanzar con el conocimiento, pero a través de la difusión, porque mientras no nos eduquemos todos, no sabemos qué está sucediendo en los territorios. Entonces, si estamos ignorantes de lo que sucede, obviamente, vamos a tomar malas decisiones. Y creo que es nuestro deber, los que trabajamos por lo menos en la universidad, dar a conocer cómo podemos tener un país mejor, donde estemos todos y donde todos puedan realmente vivir mejor. Gracias por la invitación. Muchas gracias a usted.